Buenos días, mi nombre es Álvaro Mercado Juri, soy internista nefrólogo y profesor de la Universidad del Valle, profesor titular, emérito. Voy a presentarles en el día de hoy un tema que es cómo manejar el paciente con enfermedad renal crónica en la etapa terminal. Quiero empezar este tema presentándoles a ustedes que no tengo ningún conflicto de intereses. Soy director clínico del programa de protección renal de DaVita y las opiniones que expreso aquí son el resultado de mi experiencia personal de 18 años en los programas de prevención renal y conceptos de guías de la literatura médica nacional e internacional. Voy a hacer un amplio espectro, no me voy a referir solamente a la enfermedad renal terminal, sino voy a hacer un amplio espectro de la enfermedad renal en cuanto al manejo preventivo, porque para mí la prevención empieza casi desde el momento en la concepción. Entonces, a través de ello vamos a discutir eso. ¿Cuál es el problema actual de la enfermedad renal crónica en el mundo y en Colombia? Bueno, lo ven ustedes en esta gráfica. Para el año 2016, la enfermedad renal crónica ocupaba el 15º puesto, el 16º puesto, como las enfermedades de más alto costo y de más alta mortalidad en el mundo. Se espera que para el año 2040 esto llegue al 5º puesto. Esto implica un aumento enorme en vidas y enorme en costos. En Colombia, la enfermedad renal crónica estadio 5, o sea, la terminal, está aumentando progresivamente, con excepción del último año. Yo pienso que este año 2020 se debió posiblemente a la pandemia, el COVID, este dato de disminuir la progresión de la enfermedad renal estadio 5. ¿Por qué? Porque es que según esta misma estadística, pacientes con enfermedad renal crónica tenemos alrededor de 850,000, tenemos alrededor de grave 1.860.000 pacientes que, siendo hipertensos y siendo diabéticos, no han sido estudiados para enfermedad renal crónica. Aquí hay un gravísimo problema en nuestro país que puede ser una catástrofe para el sistema de salud. El doctor Barry Brenner hace muchos años presentó esta gráfica en el cual él hablaba de que si un paciente no recibía ningún tipo de tratamiento, si no se dejaba avanzar a su criterio la enfermedad renal, en muy poco tiempo, 7 años, llegaba a enfermedad renal crónica terminal y a diálisis. Si se hacía algún tipo de tratamiento, pero no un modelo preventivo, podía subir 2 años, entonces había 2 años más de expectativa de vida. Y si se hacía un modelo preventivo, esto podía prolongarse por 10, 15 y hasta 20 años antes de que llegara a la muerte o a la terapia dialítica. El doctor Hugo Escobar hizo un estudio de costos, y esto es muy importante para los sistemas de salud, en el cual demostró que el costo total de un paciente manejado ambulatoriamente con un programa de protección renal o fuera de un programa de protección renal variaba de 232.200.000 a 25.800.000 en promedio en estos pacientes. Esto es un ahorro importante y significativo para cualquier sistema de salud. Existen múltiples artículos y recomendaciones a nivel mundial sobre el manejo de la enfermedad renal crónica. Desde el 2004, la declaración de Velayo fue muy clara en decir que si no abordábamos tempranamente este problema, íbamos a tener una catástrofe económica y en vidas. Y la guía 059, que se la recomiendo a todos del Ministerio de Salud en Colombia, es muy clara en decir cómo se maneja este problema en nuestro país. Entonces, comencemos con las preguntas. ¿Cuál es la historia natural de evolución y las causas de la enfermedad renal y su progresión? Bueno, uno nace marcado para ser enfermo renal, así como nace marcado para ser hipertenso o nace marcado para ser genético desde el punto de vista de herencia. El número de glomérulos fue demostrado por Barry Brenner, fue demostrado también por Sharon Anderson y por nuestro colega colombiano Diego García. El niño desnutrido al nacer tiene un menor número de glomérulos en sus riñones, y esto lo hace que se favorezca el desarrollo de enfermedad renal crónica. Hay alteraciones de la bomba sodio-litio demostrado por los japoneses, los genes del diabetes y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si uno nace marcado con esto, tiene 2 opciones, o un medio protector o un medio agresor. Si va por un medio protector, posiblemente estos genes se expresen mucho más tardíamente, algunos de ellos posiblemente no se expresen, pero si entra en un medio agresor en el cual
los malos hábitos, las dietas no saludables, el cigarrillo, la obesidad, etcétera, están presentes rápidamente. Esos problemas, esos genes se van a expresar como factores de riesgo. Y esos factores de riesgo nos van a dar un síndrome metabólico, una obesidad, una prehipertensión, una prediabetes, una microalbuminuria y la hiperfiltración. Que si no empezamos a manejarlo desde ese comienzo, y esa es mi primera sugerencia para todos ustedes en la audiencia, hay que comenzar tempranamente, desde la niñez, a prevenir definitivamente el desarrollo de una enfermedad renal a largo plazo. Esos factores se van a determinar como una enfermedad ya hipertensiva, diabetes, enfermedad renal crónica, las combinaciones de ella, la dislipidemia, el deterioro renal y finalmente la muerte en estos pacientes. La diabetes mellitus y la hipertensión arterial son en este momento las dos causas más importantes de enfermedad renal crónica en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia, que no es la excepción. De manera que centraremos mucho de la atención de la charla en prevenir el deterioro renal por estas dos causas. Como ven ustedes en las gráficas, la prevalencia de hipertensión arterial ha ido aumentando en Colombia y la prevalencia de diabetes también, aunque estamos todavía en cifras muy bajas de detección de diabéticos en lo que reporta la cuenta del alto costo comparado con lo que sugiere la ADA, que son de alrededor del 8% de la prevalencia en Colombia. La hipertensión arterial aquí está reportada en un 9%, nosotros estimamos que está entre un 15 y un 18% en Colombia. Y lo más grave es lo siguiente, ven ustedes en esta gráfica, en esta diapositiva, perdón, de la cuenta del alto costo del 2020, como prácticamente 1,5 millones de pacientes hipertensos no han sido estudiados para enfermedad renal. 137,000 diabéticos tampoco, 302,000 hipertensos y diabéticos, para un total de 1.860.000 personas no han sido estudiadas si tienen o no enfermedad renal, cuando la norma dice que todo paciente hipertenso diabético debe tener evaluación de su función renal y de su albuminuria, creatinuria. ¿Por qué es importante esto? Porque la progresión de la enfermedad renal va de mano del diagnóstico y del deterioro de la función renal. Ven ustedes en esta gráfica de Alan Go cómo a medida que se deteriora la función renal, aumenta la mortalidad total, aumentan los eventos cardiovasculares y aumentan las hospitalizaciones en estos pacientes. De manera que la prevención del deterioro de la función renal va a impactar estas tres mediciones. Igualmente, aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes, la enfermedad renal. Y muy importante, este artículo publicado hace ya algunos años en el que nos decía que la microalbuminuria, la relación albuminuria-creatinuria de 30 miligramos por gramo posiblemente no sea a futuro ya lo mejor, porque las curvas empiezan a diferenciarse a partir de los 16 miligramos por gramo, de manera que pequeñas cantidades de microalbuminuria pueden significar ya un importante riesgo cardiovascular y renal. Otro estudio importante fue este hecho por Rosenberg y su grupo en el año 2019, en el que mostró que la mayoría de las referencias a los nefrólogos se consideraban tardías, generalmente 6 meses antes de iniciar terapia de reemplazo renal, y muchos de estos pacientes 1 mes antes de entrar a terapia de reemplazo renal eran referidos al nefrólogo, lo que los catalogaba como incidente. Esto es grave porque, según el guía de MinSalud, la 059, refiere que uno debería remitir al nefrólogo, y en mi concepto, no al nefrólogo, sino a un programa de protección renal. Todos los pacientes de estadio 4-5 con tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto. Todos los pacientes de estadio 3 que tengan una declinación progresiva de esa función renal, y especialmente aquellos que en la medición del delta de pérdida de tasa de filtración glomerular tenga más de 5 mililitros por minuto por año, o sea, 0.45 mililitros por minuto por mes. Aquellos que tienen una proteinuria severa, hematurias, anemias inexplicables, alteraciones en el potasio, el calcio y el fósforo, enfermedades sistémicas o hipertensión refractaria. Y las etapas 1 y 2 deben ser manejadas en el nivel primario de atención, pero siempre buscando el deterioro de la función renal como una marca importante para la revisión. ¿Por qué es importante esa revisión? Porque una remisión tardía ocasiona más grados de anemia, 28%, de hipercalcemia, de acidosis, de hipoalbuminemia,
de aumento del fósforo, del potasio y de la mortalidad. Igualmente, los estudios han mostrado que tienen mayores índices de hospitalización en esos pacientes, alrededor de un 38%, y mayores días de hospitalización. Un 28% llegan como urgencia dialítica si no se remiten tempranamente, y una urgencia dialítica es un altísimo costo, puede estar iniciando la terapia de reemplazo renal en 80 millones de pesos adicionales. Y el uso de catéteres versus la fístula arteriovenosa o el catéter peritoneal, que son condiciones para la calidad de vida del paciente. La siguiente pregunta es cómo controlar ese deterioro renal. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Bueno, debemos remitir pacientes de estadio 3, 4 y 5 a un programa de protección renal. Los programas de protección renal tienen como objetivo disminuir la pérdida de la tasa de filtración glomerular, racionalizar el ingreso a terapia de reemplazo renal, controlar la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la hipercalemia, los trastornos del calcio y fósforo, etcétera, y evitar la urgencia dialítica. Pero por el otro lado, para la vida del paciente y su familia, también mejorar la calidad de vida del paciente y su familia, educarlo en la enfermedad renal crónica, preparar al paciente para una posible terapia de reemplazo renal. No hay nada más triste que un paciente llegue a ser remitido a una terapia de reemplazo renal sin siquiera saber qué es eso, y esto causa un impacto severo en la parte emocional del paciente. Hay que seleccionar adecuadamente estos pacientes, colocarle la fístula o el catéter tempranamente, iniciar el protocolo de trasplante en los que esté indicado, y también es muy importante que estos programas de protección renal trabajen conjuntamente con los médicos de atención primaria en el diagnóstico temprano, el manejo y la revisión adecuada de estos pacientes. Estos programas no pueden ser un solo nefrólogo o un médico. ¿Por qué? Porque es que el paciente tiene múltiples comorbilidades y múltiples problemas. Entonces, debe ser gestionado como una consulta de gestión renal en la que están médicos generales, expertos y médicos nefrólogos, una consulta nutricional que es supremamente importante en la dieta para el manejo de estos pacientes, y una educación por parte de enfermería sobre medicamentos, adherencia a la terapia, estilos de vida, etcétera. Adicionalmente, tener siempre el apoyo de psicología y de trabajo social para mejorar, porque estos pacientes, muchos de ellos, tienen problemas emocionales y tienen problemas económicos. Todo esto es para evitar la progresión de la enfermedad renal, que nosotros queremos en un programa de protección renal mantenerla entre leve y moderada, y evitar la pérdida extrema, que es más de 5 mililitros por minuto por año, porque estos son los que llegan rápidamente a terapia de reemplazo renal. Este estudio de la derecha muestra cómo la pérdida extrema se presenta más. Fue un estudio hecho con el doctor Hugo Escobar en Confama, en los estadios 2 y 3. ¿Por qué se presenta más esa pérdida extrema en esos estadios? Porque sencillamente, primero, las variaciones son más importantes, y segundo, estos pacientes acuden a consulta o son vistos con mucho más largos periodos de tiempo y mucho menos frecuentes que el estadio 4 y 5, en los cuales prácticamente ese deterioro lo tiene uno bien controlado. ¿Y por qué se deterioran los pacientes? Y aquí empezamos ya a entrar en la parte terapéutica del manejo de la enfermedad renal en esos estadios. Nuestros estudios han mostrado que se deterioran por un mal control de la presión arterial, un mal control de la diabetes, la hipotensión. Agresivos en el manejo de la hipertensión arterial son responsables de un 13% de deterioro renal, la proteinuria, todos los eventos cardiovasculares, especialmente la falla cardíaca, el infarto y la fibrilación auricular, el EPOC, el síndrome del Orfab, que es pacientes adultos mayores que tienen un ARA o un IECA y empieza a subirse la creatinina, son responsables también de un 7.2. Los pacientes les disminuye la dosis o les cambia la terapia, aunque no es lo aconsejable cambiar terapia, disminuir dosis y mejoran. Los problemas gastrointestinales y la sepsis, y ojo con la uropatía obstructiva, no se olviden de la próstata en el adulto mayor, que es responsable de un 6% de ese deterioro. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que el paciente no progrese en su enfermedad renal? Y estos son los manejos de los programas de protección renal. Hay estrategias clínicas y el grupo de apoyo. Clínicas: control de la presión arterial a metas, control de la glicemia a metas, evitando excursiones. Hay que controlar el peso y el índice de masa corporal, y algo no negociable en los que nos apoyan el grupo de apoyo son los estilos de vida saludables.
controlar el ácido úrico, controlar el calcio, el fósforo y la hormona paratiroidea, controlar el colesterol LDL usando estatina, y estamos utilizando bicarbonato en los pacientes para evitar la fibrosis y para evitar la cirrosis renal. El grupo de apoyo es muy importante para la fidelización y educación de los pacientes y muy importante en la parte nutricional y en la parte psicológica. Hacen la calificación de la fragilidad del paciente mediante Karnofsky y Charlton, y esto es importante para las decisiones finales que se toman. Hay que acudir al conjunto de otras especialidades y, sobre todo, cuando tenemos un deterioro renal que no tiene una causa aparente. ¿Qué pasa con esos pacientes? Cuando tenemos un paciente que no podemos explicar por qué se deterioró el riñón, si fue porque no siguió la dieta, estuvo tomando exceso de proteínas, el paciente tuvo problemas de prostáticos, o el paciente tuvo una sepsis o un infarto, cualquier cosa, tenemos que hacer una revisión con el grupo multidisciplinario, tenemos que pedir unos exámenes adicionales y a veces la ecografía renal también nos ayuda en ese diagnóstico, pero también tenemos que pedir interconsultas, y esas interconsultas generalmente son para un apoyo en el manejo de nuestros pacientes por parte de cardiología, de endocrinología, de urología y de hematología, otras especialidades como reumatología, oncología, etcétera, de acuerdo a las necesidades del paciente. ¿Cuándo debemos solicitar en ese paciente exámenes adicionales? Bueno, una biopsia renal cuando sospechamos una glomerulopatía, casos de diabetes mellitus 2 algunos, y en la sospecha de nefritis intersticial. Otros laboratorios los pedimos complementos séricos, sanas ancas, electroforesis de proteínas. Estos son laboratorios adicionales a los que tenemos estandarizados para el manejo de la protección renal en los programas de gestión renal. Y la ecografía renal cuando sospechamos rinoles poliquísticos, masas o tumores, uropatía obstructiva desde el punto de vista próstata o de autolitiasis y sospecha de TBC renal. La siguiente pregunta es, ¿qué necesitamos entonces? Ya vimos la enfermedad renal global, ¿por qué progresa? Entonces, ¿qué necesitamos para cumplir estos postulados y evitar que se deteriore progresivamente ese daño renal? Bueno, tenemos que hacer varias cosas, un diagnóstico temprano y manejo adecuado. Por eso insisto en que la prevención debe comenzar tempranamente. De hipertensión arterial, de diabetes, de glomerulopatías, de malformaciones del tracto genitourinario y de enfermedades hereditarias y de uropatías obstructivas. Igualmente, debemos pensar siempre en evaluar en cada consulta, por favor, médicos de atención primaria, cada consulta evalúen el deterioro renal, el delta de pérdida entre la consulta anterior y esta de la tasa de filtración glomerular. Remitan tempranamente el paciente a programas de protección renal, evalúen y manejen las causas de deterioro renal. La cuenta del alto costo nos dice que estas son las metas globales de un programa de protección renal para mantener el paciente adecuadamente controlado. Una presión arterial que antes la diferenciaban en menores de 65 y mayores de 65, en este momento la pusieron menor de 140-90. Creo que para adultos mayores 150-90 puede ser una opción, sobre todo los que tienen muchas comorbilidades. Nunca bajarla menos de 120-70. El control de la hemoglobina glicosilada también es otra discusión con cuenta de alto costo, la puso en 7% para todo el mundo, pero vamos a ver más adelante cómo el paciente con fragilidad puede estar entre 7 y 8. La hemoglobina debe estar entre 11,5 y 12. El colesterol LDL, si no tiene enfermedad cardiovascular, menos de 100, si tiene enfermedad cardiovascular, menos de 70 o 70, y la Asociación Americana está hablando de 50. El control de PTH entre 70 y 110, el ácido úrico en valores normales, la albuminuria es aceptable menos de 100 miligramos por gramo, y la pérdida de tasa de filtración glomerular siempre debe ser menor de 5 mililitros por minuto. Pero cuando miramos los datos de la cuenta del alto costo nos dice que apenas el 72-74% que está de acuerdo con las estadísticas mundiales de la hipertensión está controlada, que la hemoglobina glicosilada solamente se llega a las metas alrededor del 48% y el 46% del colesterol. Muy difícil el índice de masa corporal, solo en un 30%. Y miren esto lo grave, toma de creatinina en solo 58% de los pacientes, cosa que está hablando muy mal de la prevención de la enfermedad renal. Entremos entonces ahora ya al manejo específico de las dos patologías más importantes, como son la hipertensión y la diabetes. ¿Qué coincide en la guía del experto del manejo del antihipertensivo o de la hipertensión arterial? Hay que hacer un diagnóstico temprano,
Hay que hacer una implementación del mapa en los pacientes que lo requieran. El monitoreo de la presión arterial en casa es mucho mejor que la toma de presión arterial en el consultorio y debería estimularse en los pacientes. Ojalá, al igual que los diabéticos, todo paciente debiera, en vez de tener un glucómetro, tuviera un tensiómetro. La estratificación del riesgo cardiovascular es muy importante, Framingham. La identificación de factores determinantes y recuerden, al menos dar un medicamento en la noche, porque los eventos cardiovasculares generalmente suceden en la madrugada y especialmente en aquellos medicamentos que no tienen acción de 24 horas, no hay cubrimiento. Al paciente hay que hacerle un planteamiento de metas. Usted tiene que bajar la presión arterial rápidamente si tiene proteinuria, si tiene riesgo cardiovascular y riesgo renal. Tiene que tener estilos de vida saludables los que no son negociables. Hay que usar medicamentos de acción prolongada. Es mucho mejor la adherencia que los de acción corta. La terapia combinada igualmente y incentivar los programas de adherencia, y esto lo hace enfermería. Al lado derecho ven ustedes la curva J. Esa curva J nos dice que tantos pacientes se complican y se mueren por hipertensión arterial, cifras altas, como pacientes también se mueren con presión arterial de cifras bajas por compromiso cerebral, especialmente ancianos, infarto del miocardio y agravamiento de la enfermedad renal. El algoritmo de tratamiento de la enfermedad renal está escrito en este artículo de Hypertension, en el cual nos sugiere una terapia dual inicial con un inhibidor de la angiotensina 2, bien sea un ARA2 o un IECA, más un calcioantagonista. En un segundo paso, una terapia dual combinada o full dosis de los mismos. En el paso 3, añadirle un diurético, añadir también otro medicamento adicional. Y en el paso 4, espironolactona u otros antihipertensivos. Recuerden siempre que el paciente de raza negra, el paciente afroamericano debe recibir siempre un diurético si vamos a darle un ARA2 o un IECA, porque son generalmente hiporreninémicos. Ese es el manejo de la hipertensión. Vamos ahora al diabético. El diabético tiene un aspecto muy importante que es la evolución de su enfermedad. Los primeros 5 años el paciente generalmente está asintomático, no tiene nada, tiene la famosa hiperfiltración, y ahí es donde se está centrando el estudio actual de la diabetes con medicamentos nuevos que están incidiendo sobre este paso, que es el premonitor, según Mogensen, del desarrollo de la enfermedad renal crónica. En los siguientes 5 a 10 años el paciente termina la hiperfiltración, comienza el deterioro de la función renal y empieza a aparecer las pequeñas microalbuminurias que posteriormente a partir del año 10-15 se convierten ya en proteinuria, deterioro de la función renal, eventos cardiovasculares, eventos oculares y finalmente falla renal crónica, la muerte por enfermedad cardiovascular, por enfermedad renal. Quiero hacerle énfasis aquí a la audiencia, especialmente médicos generales, que lo que nosotros no hagamos en los primeros 10 años, por eso es tan importante el manejo de la diabetes en ustedes, detectarla, buscarla en los pacientes a riesgo, buscar en los obesos, en los que tienen historia familiar de diabetes, buscar la diabetes y diagnosticarla tempranamente y empezarla a manejar adecuadamente con los medicamentos adecuados. Les hablaba de que hay diferencias con la cuenta del alto costo entre el nivel de hemoglobina glicosilada, y esto lo dice las guías CADIGO. No es lo mismo tener un paciente que está en enfermedad renal estadio 1, que no tiene muchas complicaciones macrovasculares ni comorbilidades, que tiene larga expectativa de vida, que no tiene muchas hipoglicemias, a un paciente con enfermedad renal 5, con muchas comorbilidades, con poca expectativa de vida, con hipoglicemias frecuentes. En estos pacientes no se puede bajar la hemoglobina glicosilada ni ser tan agresivos en el manejo de la diabetes, y entre 7 y 8 estaría bien el control, y en los otros pacientes entre 6 y 6.5 sería lo adecuado. Estos son pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, para mí es muy importante esto porque no podemos poner solo una tasa de 7% como hemoglobina glicosilada para todo el mundo. ¿Por qué? Miren, hipoglicemia. Hipoglicemia, si yo no tengo ni diabetes ni hipertensión, tengo la unidad, no tengo chance de hipoglicemia mayor que otras cosas. Si yo tengo enfermedad renal crónica, pero no soy diabético, tengo 2 veces más chance de hacer hipoglicemia que el paciente con enfermedad renal. Si tengo diabetes y no enfermedad renal crónica, 4 veces más. Y si tengo diabetes y enfermedad renal crónica, el paciente tiene 8.5 veces chance de hacer hipoglicemia. Por eso es tan importante el manejo
de la dosificación y el tipo de medicamentos que se le van a administrar a este paciente con enfermedad renal crónica y diabetes al mismo tiempo. Y nuevamente la curva J en el diabético es igual que en el hipertenso. Se mueren tantos pacientes con o por problemas de aumento o mal control de la glicemia, como se mueren pacientes por control excesivo de la glicemia con niveles de hemoglobina glicosilada muy bajos. Las guías internacionales, ADA y la europea, nos están diciendo que diferenciemos los pacientes en dos tipos. El paciente que tiene riesgo cardiovascular y renal, que son muchos de ellos, y el paciente que no tiene ese tipo de riesgo. El paciente que tiene riesgo cardiovascular o renal debería iniciársele algunos con metformina y adicionarle un SGLT2 para la hiperfiltración y para el manejo cardiovascular y renal. Otros sugieren, y vamos a ver adelante, cómo sugieren iniciar incluso con un inhibidor SGLT2 o con un inhibidor GLP2, GLP1. Los dos disminuyen y han mostrado que disminuyen riesgo cardiovascular y el SGLT2 especialmente disminución de riesgo renal. Si el paciente no tiene estas complicaciones o no tiene estos problemas, puede iniciarse con cualquiera de los otros medicamentos que ustedes utilizan, los de PP4, las sulfonilurias, la insulina, etc. Esta guía Cadigo última va a salir publicada recientemente. Sugiere que se manejen algo no negociable, estilos de vida saludable. Ojo con el cigarrillo, es el peor enemigo de la progresión de la enfermedad en el diabético. Y sugieren como terapia farmacológica de primera línea el inhibidor SGLT2, la metformina. Deben dársele un inhibidor del sistema renina-angiotensina si hay hipertensión arterial, un ARA2 o un IECA, y una estatina si hay problemas de dislipidemia. Se puede añadir un GLP-1, orientándolo a metas, riesgo cardiovascular, o un inhibidor del receptor de la aldosterona. Están en boga ahora, impiden fibrosis, impiden progresión de la enfermedad renal. Luego los calcio antagonistas de tipo dihidropiridínico, los diuréticos y los antiagregantes plaquetarios, la aspirina, etc. Y finalmente, pues todos los otros medicamentos que ustedes tienen en el armamentario terapéutico para el manejo de diabetes. Nosotros estamos manejando la diabetes inicialmente metformina y un inhibidor SGLT2. Si el paciente ya está en etapas más avanzadas, por las normas colombianas utilizamos un inhibidor de PP4. La siguiente pregunta es: ¿qué otras complicaciones son importantes para manejar al paciente con enfermedad renal crónica? Este artículo muestra que además de la hipertensión y la diabetes hay que tener en cuenta la anemia, pero en estadios 3 hacia adelante. En los estadios 1 y 2 no es tan importante. Hay que manejar la deficiencia de vitamina D, también en los estadios avanzados. Lo mismo la acidosis, la hiperfosfatemia, la hipoalbuminemia y el hiperparatiroidismo secundario. Y vamos a hablar ya, para terminar muy rápidamente, de ellos. La anemia es importante porque aumenta la progresión de la enfermedad renal. Ven ustedes, estos son pacientes anémicos entre 6,8 y un 11,3 de hemoglobina, como hay un aumento muy importante de la progresión de la enfermedad renal versus los pacientes que no tienen anemia, los cuales la progresión es mucho más lenta y mucho más leve. El manejo de esa anemia hay que hacer dos cosas: un hemograma y una cinética de hierro si está por debajo de 10 de hemoglobina. Hay que descartarle causas otras como sangrado gastrointestinal, como anemias aplásticas, como problemas de médula ósea, como otro tipo de problemas. Pero si nos centramos en el problema renal únicamente, hacemos una cinética de hierro y hacemos un hemograma. Y de acuerdo a la cinética de hierro, si el hierro está bajo, si la ferritina está baja, le aplicamos hierro parenteral antes de comenzar la eritropoyetina o los estimulantes de eritropoyesis, porque de lo contrario no va a haber una buena acción de estos mismos. Administramos sulfato o fumarato ferroso oral y las transfusiones las tenemos como una última opción porque sensibilizan al paciente para trasplante renal. La proteinuria es un factor muy importante en la progresión de la enfermedad renal. Desafortunadamente no tiene un tratamiento específico. Hay que controlar la diabetes, hay que controlar la hipertensión, hay que controlar la dislipidemia y con eso se logra estabilizar el endotelio y evitar que haya la pérdida de proteínas. ¿Por qué es importante la proteinuria? Porque es la mayor causa de mortalidad, causa más mortalidad cardiovascular y todos los efectos renales
desde el daño renal terminal, el daño de progresión de la enfermedad renal y la enfermedad aguda, se presentan en los pacientes en rosado, que son los que tienen mayores grados de albuminuria, versus los azules, que son los que tienen menores grados de albuminuria. La hiperuricemia es cuestionada, unos sí, otros no. Para nosotros la manejamos porque causa daño renal y genera riesgo cardiovascular. La manejamos a todo nivel elevado por encima de 7 del ácido úrico. Es importante el control de los uratos en la dieta, no solamente la terapia con medicamentos, sino la dieta. Y damos dosis bajas de 100 a 150 miligramos. No vamos allá nunca más de 300 por un periodo corto de tiempo, miligramos por día. Y le hacemos seguimiento a los niveles séricos. La enfermedad mineral ósea es otro problema del paciente con enfermedad renal terminal y hay que hacer un control muy estricto del calcio y del fósforo especialmente en la dieta. Hay que corregir los niveles de vitamina D, evitar el uso de quelantes cálcicos, usar calcitriol cuando él esté indicado. Algunas veces corrige mucho más con vitamina D3 que con el calcitriol, pero cuando está indicado el calcitriol lo utilizamos en dosis que dependiendo de los niveles de la PTH en sangre, y hay que controlar los niveles de PTH inicialmente y a medida que progresa la enfermedad renal. La cuenta del alto costo tiene unas pautas muy claras, cada 6 meses o cada 3 meses en el paciente con estadio 5, cada 6 meses en el paciente con estadio 3 o 4. Finalmente usamos bicarbonato de sodio porque el estudio de Saulo Clary y de Mitch demostró que disminuía la acidosis del intersticio renal, la fibrosis intersticial y mantenía mejor el equilibrio ácido básico, mejorando la acidosis metabólica. Pero hay que tener cuidado del uso, damos entre 2.5 y 3 gramos de bicarbonato de sodio, una cucharadita de las de tinto llena al día al paciente, pero hay que tener cuidado si el paciente tiene una hipertensión no controlada, porque eso es sal, el paciente en falla cardíaca congestiva igualmente, o en pacientes con infecciones urinarias frecuentes porque alcaliniza el pH urinario y las favorece. Quiero, para terminar, presentar este estudio que acaba de salir publicado en el cual se habla de que el manejo insuficiente de lo que todavía siguen llamando prediálisis, que nosotros preferimos llamarlo el manejo preventivo de la enfermedad renal crónica, muestra que comparando el que tiene manejo preventivo con el que no lo tiene, la mortalidad es mucho mayor en el que tiene no manejo preventivo adecuado versus el manejo preventivo. El índice de masa corporal se pierde mucho más en el que no tiene control, buen control, que en el que tiene buen control del manejo preventivo, o sea, protección de la progresión de la enfermedad renal. Igualmente, las hospitalizaciones son mayores en los pacientes que tienen el manejo no preventivo con los que tienen manejo preventivo. La cuenta del alto costo y el Ministerio de Salud hablan que no todos los pacientes son candidatos a diálisis y hay que tener un manejo conservador paliativo como opción para el paciente que no sea candidato o que no desee este programa. Todos los programas de protección renal deben incluir esta opción y esto implica un cuidado para el paciente y su familia coordinado a través de su cuidador primario o del especializado combinadamente con teleconsultas, teleorientaciones, y debe incluir protocolos para manejo de dolor, apoyo psicológico, cuidado espiritual y apoyo a la familia de acuerdo al sitio de reclusión del paciente. Termino diciendo que ante todo la prevención con 2 frases que me parecen muy importantes. La única medida realmente importante en el punto de vista médico es la prevención, lo dijo el doctor Héctor Abad Gómez en El olvido que seremos. Y la vida y el tiempo son los mejores maestros. La vida nos enseña a aprovechar el tiempo y el tiempo nos enseña a valorar la vida. Muchas gracias.